Bien, gracias por esperarnos. Escenario social al aire nuevamente, segundo bloque. Hablábamos, distinguidos amigos, de la fe pública. Trastocada la fe pública, se genera, creo yo, según mi criterio y según lo que he podido leer y analizar, la columna vertebral, creo yo, de lo que es en definitiva el estallido social, porque trastocada esta fe pública, la gente, la ciudadanía ya no cree en la institucionalidad, y eso genera, como bien decíamos hace un rato, un problema grave para el funcionamiento del Estado y sus instituciones. Pero sin embargo, seguimos viendo de que ciertos actores que se han visto siendo partícipes, ¿cierto?, de este problema que ha generado trastocar la fe pública, siguen siendo parte del sistema, siguen operando. Y ahí evidentemente no operan las sanciones que sí operan para cierto sector de la ciudadanía, donde por ejemplo en materia penal el derecho penal sí funciona, pero no en otros. Entonces, ¿qué podríamos aportar ahí a propósito de estos problemas de colusión, a propósito de que efectivamente el tema tributario es un problema marginal? El tema tributario, entiendo yo, es una necesidad para los efectos de generar los recursos que nos permitan, ¿cierto?, levantar y darle continuidad a todas estas demandas sociales que se están generando. Claro, pero cuando tienes un parlamentario que hace boletas falsas, y que al final eso fue lo que se persiguió, pero el por qué emitió las boletas falsas es porque era lo que una empresa le pedía para justificar el egreso contable, por un tema absolutamente contable para la empresa. Pero detrás de eso hay un cohecho, porque para la empresa lo que la empresa estaba haciendo era coimeando al funcionario público para tramitar leyes que fueran de interés de la empresa, que dicho sea de paso, la empresa ni siquiera vota, no es ni siquiera un ciudadano. Es una persona jurídica, un ente ficticio. La gracia de la democracia es que todos somos iguales en la urna tras del voto. Pero con esta figura del cohecho, lo que termina ocurriendo es que ya no somos iguales, sino que el que tiene plata es el que decide cómo se hacen las leyes. Por eso la gravedad del cohecho, y por eso creo yo que fue el error de la Fiscalía y de todo el aparato judicial, que persiguió finalmente una cuestión menor, que era el delito tributario, y quedó ahí, y no siguió persiguiendo otras cuestiones mayores, que era el cohecho. Pero estos son los famosos acuerdos que de alguna otra forma están detrás de todas estas persecuciones. Pero no confundamos el acuerdo de impuestos internos, que es para efectos tributarios, y que yo estoy de acuerdo con que si hay que perseguir impuestos y llegamos a un acuerdo que me los paguen. Pero una cuestión distinta es que había otro delito más, y eso la Fiscalía no lo persiguió. No, sin duda, pero lo que voy yo, estos acuerdos que existen entonces, que probablemente empañan y que tienen que ver con cómo el poder, ¿cierto?, de estas empresas grandes incide de alguna otra manera en la decisión que se va a tomar, y hace que inclusive, insisto yo con este concepto, fiscales que llevaban una excelente carrera o que tenían una excelente carrera y que tenían un prestigio al interior de la organización, terminen por separarse del Ministerio Público en circunstancias de que... Casi exiliados. Casi, exactamente, casi obligados de alguna otra manera, porque desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, no les queda otra opción. Si el poder está instalado de esa forma y funciona así, entonces... ¿Cómo hacemos, cómo enlazamos eso con la fe pública que está trastocada y que la gente siente que efectivamente está trastocada, y que hace que efectivamente entonces cuando aparecen estas encuestas nadie crea nada? Es que ahí tenía el problema, porque habiendo un parlamento, cierto, que ya está cooptado. Bueno, la gracia de la separación de los poderes es que justamente está eso, hay contrapeso, pero el contrapeso no funciona, porque la Corte, el aparato judicial está en otra, y por lo mismo la falta de acción de la gente. Entonces, si el aparato judicial no responde a los intereses de la ciudadanía y se autodesigna, estamos en un problema, porque eso es claramente falto de democracia. Eso claramente es algo que puede haber servido y sido muy atingente para el siglo XIX, pero en pleno siglo XXI, o sea, hoy día la gente quiere realmente elegir a sus autoridades. Hay países donde el fiscal es elegido también. Sí, bueno, yo creo que esos son los temas que de futuro en que hay que hincarle el diente, como se dice, ¿no? Y hay que ver cómo se incorporan, perdón, Alfredo, en la Constitución, probablemente. Por supuesto, o sea, eso tiene que estar incorporado en la Constitución y con una diferencia tajante con lo que es al día de hoy. Por ejemplo, el mismo hecho de que los fiscales regionales duren
8 años en su cargo yo creo que es demasiado tiempo. Un fiscal nacional que dure 8 años en su cargo es demasiado tiempo. Yo creo que hay que buscarse un tiempo mucho más razonable, que a mi juicio no debería ser más de 4 años. Los comandantes y jefes de las instituciones de las Fuerzas Armadas duran 4 años. Ya, el único que tiene una excepción ahí, perdón, es el director de la Policía de Investigaciones, que dura 6. Entonces, los jueces, ahí, por otra parte, no puede ser que desarrollen toda su carrera en una misma ciudad o en una misma región. O sea, no puede ser que tengamos, por ejemplo, jueces que llevan 20, 30 años, digamos, en una misma jurisdicción. Claro. Entonces, eso no es... Todos estos aspectos son atentatorios contra la democracia, de una u otra forma. Tú hablabas del tema de algunas situaciones que la Fiscalía no abordó con la intensidad que a tu juicio debiera haber tenido. Bueno, simplemente quiero decir que cuando se fue, termina su periodo el fiscal Saba Chaguán, las cosas cambiaron al interior de la Fiscalía. Cada uno podrá sacar sus conclusiones, y ahí está a la luz pública las noticias, está cómo se dieron las circunstancias. El fiscal Chaguán él mismo dirigía las investigaciones con un equipo de fiscales. Por otra parte, el tema de la fe pública. El tema de la fe pública es un tema tremendamente sagrado en la sociedad. Alfredo, pero el hecho de que el fiscal Chaguán haya seguido él mismo las investigaciones, eso indica de que eso es positivo, eso es correcto, a diferencia de lo que pueda estar ocurriendo ahora. Era una decisión que él tomó como jefe superior del servicio, que era una situación inusual, No es una situación que se pueda dar así en forma cotidiana, es totalmente inusual. Pero por A, B, C razones, sus razones habrá tenido, decidió él mismo, dada la connotación que tenían estos casos, de él mismo llevar adelante las investigaciones con un equipo de fiscales. Entendiendo que era la principal figura del Ministerio Público, era él, en consecuencia él asumió la responsabilidad probablemente para no desvirtuar la autonomía probablemente y el funcionamiento. Bueno, yo creo que él fue un gran defensor de la autonomía de la funcionamiento Fiscalía. Del Ministerio Público. Público. Un gran defensor de la autonomía de la Fiscalía. Y la autonomía esa que se ve trastocada también, asociando al tema de trastocar la fe pública, es la que hace que estos fiscales Gajardo, entre otros, emblemáticos del sistema de la persecución penal, terminen, como bien dice Cristian, exiliándose a propósito de una decisión fundamentalmente ética, fundamentalmente moral, de ellos decir, ¿sabes qué? Esto no da para más, porque si no me van a dejar a mí darle continuidad desde mi autonomía a la investigación y perseguir a quienes efectivamente tenga que perseguir, entonces prácticamente soy un títere de esto yo. Y ahí es donde viene lo positivo, creo yo, y lo que le da valor y fuerza, ¿cierto?, a esa decisión de separarse de la institucionalidad, porque yo me imagino, estando en su posición, no puede seguir siendo parte de algo donde seguramente lo están manejando. Es probable, ¿no? Sí, bueno, estamos ante una crisis de la institucionalidad, no por una institución relativamente nueva que está midiendo un 6% en una encuesta de percepción ciudadana, que, ojo, podrán hablar mucho de encuestas, pero la encuesta CEP es, yo diría, la encuesta más prestigiada y más seria que tiene en este momento nuestro país. Bueno, pero el tema de la fe pública es un tema totalmente corrosivo, total y absolutamente corrosivo para la democracia. Y el tema de la fe pública está desde la dotación de los cargos públicos hasta el tema del financiamiento de las campañas políticas. Y en Chile el tema de las campañas políticas, el raspado a la olla y otras frases más, qué sé yo, fue un tema, digamos, que ocupó la palestra. No nos olvidemos que el caso Penta, el caso Corpesca, donde prácticamente se hacían las leyes a medida, justamente, o sea, casi como una camisa hecha a mano. Y el tema de Soquimich, que es otro tema, donde tenemos un señor que fue yerno del dictador y se dio el lujo de financiarle la campaña hasta el hijo de un revolucionario, como fue el señor Enrique Dominami, cuyo padre fue fundador del MIR.
Entonces, como se dice en buen chileno, aquí era de chincol a jote. Entonces todos pasaron, digamos, la por uña, todos recibieron, digamos, sí, la de todos los caballos, las moneditas que se estaban regalando en ese momento por las empresas que tenían interés para poder posibilitar, o sea, o perpetuar un régimen político que fuera servil a los intereses, digamos, de cada una de estas instituciones o cada una de estas empresas. Lo más curioso, y yo diría da hasta para una novela, ¿no? Este fue el tema del senador Moreira, del raspado a la olla. Por eso no nos quejemos después cuando hoy día vemos que la ciudadanía independiente le está dando vuelta a la espalda a los partidos políticos, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero esa está siendo la realidad. Está surgiendo con fuerza el partido de los indignados o el partido de la dignidad. Escuché durante esta semana que un personaje, digamos, también del ámbito nacional, que es el señor James Hamilton, está inscribiendo un nuevo partido, el Partido de la Dignidad, y está teniendo un amplio apoyo de fundamentalmente de gente o de personas ciudadanas independientes representada probablemente. Y eso súmale también de que las cifras van diciendo que a la fecha ya van 500 personas que eran adherentes de partidos políticos que se están retirando de los partidos. Claro, pero mira... Están renunciando, perdón, a los partidos políticos. Sí es lamentable el desprestigio hacia los partidos políticos, pero también gran parte de culpa lo tienen los mismos partidos políticos. Entonces, si los partidos políticos no cambian, lo que terminan haciendo muchos militantes emblemáticos es salirse, renunciar. Entonces el problema aquí también lo conforman las directivas, los mismos cuerpos institucionales de los partidos políticos que no han sabido hacer la lectura apropiada, y lo que va a terminar ocurriendo es que en un par de años más grandes partidos tradicionales de Chile van a terminar desapareciendo. La única lectura que se ha hecho, perdón Cristian, entiendo yo, es como ir fortaleciendo hacia el interior y el encapsulamiento de estas instituciones políticas, que tiene que ver también con el encapsulamiento de las autoridades. Claro, pero el elástico... Y aumentarla, y eso ha generado un aumento de la brecha que existe entonces de representatividad, que no existe, y la gente se siente sola. Y lo que más me llama la atención a mí, de todo lo que uno puede ir leyendo o analizando, es que son los mismos partidos los que están sacando adelante ahora también, de alguna otra manera, el tema de la modificación constitucional. Es que no queda de otra, si son los partidos los que tienen que hacerla. Ahora lo que pasa es que si tú estiras el elástico, y se ha estirado hasta tal punto que ya la elasticidad se perdió, ya el elástico no se recoge. Claro. Entonces eso es lo que terminó pasando en los partidos políticos por tratar de defender justamente estos intereses de encapsulamiento, en lugar de abrirse, y no solamente abrirse a las demandas ciudadanas y no solamente concentrarse en la perpetuación del poder. Si yo creo que aquí el gran daño que se le ha hecho a la democracia también ha significado esta cosa de mantener la reelección de los cargos. Si debiese estar 4 años y punto, sin reelección, y aunque sea bueno, si por algo lo eligieron porque era bueno. Entonces no sigamos con esa excusa de que vamos a perder a gente buena. Pero en primer lugar, tenemos que poner a la mejor gente en los cargos de elección, y después que se retiren, porque es por una cuestión de renovación, de oxigenación. Exactamente. Es para no seguir concentrando el poder. Nosotros debiésemos tener cierta adversión a la concentración del poder, y en ese sentido colocar los contrapesos necesarios, colocar los choques de intereses, ¿cierto?, en estas instituciones, pero también evitar que exista una reelección eterna. Y yo por eso soy de la idea que no dice ninguna reelección, ni una. Fíjense que si logramos hacer una triangulación entre fe pública, poder, ¿cierto?, y representatividad, tengo la impresión de que estamos frente a el estallido social o el despertar de Chile, dependiendo de cómo se le quiera observar, ¿cierto? De alguna otra forma genera o da el espacio suficiente para que podamos percibir de que primero no hay representatividad, ¿cierto? Eso ya lo hemos conversado en más de algún programa. Y no habiendo representatividad, quienes están liderando este nuevo proceso que se nos va a acercar con el tema de la modificación, el cambio constitucional, sigue siendo esta gente que de alguna forma no representa a la ciudadanía.
el tema de la fe pública, cómo nosotros podemos creer, entonces cómo la ciudadanía puede seguir creyendo en los partidos o en esta gente que lleva adelante este proceso que es tremendamente significativo para la patria, en circunstancias que no cree en la institucionalidad de su propia representación. Se genera ahí un abismo de credibilidad tremendo. Sí, bueno, aquí hay varias, como dos posturas, ¿no? Una postura sería que se vayan todos. Elecciones nuevas y se vayan todos para su casa y venga un recambio fuerte. Total. Que no un recambio, no hablemos de un recambio generacional, puede haber gente de la tercera edad que lo pueda hacer muy bien como parlamentario, como representante, etcétera. Por otra parte también hay que recoger y analizar de que los partidos políticos, las democracias se basan en un sistema fuerte de partidos políticos. Tampoco nos contemos cuentos, porque una vez que los partidos políticos se desprestigian, suceden los populismos. Ejemplos de eso hay varios en el mundo. Qué buen concepto y que quería tocarlo. Y los populismos pueden ser de izquierda, de derecha, para todos los gustos. Claro que sí. Pongo un ejemplo. Venezuela es producto del populismo. Se cayeron y se desprestigiaron tanto los partidos políticos, la socialdemocracia que existía o símil, el COPEI, que era el símil de la democracia cristiana en Venezuela, se desprestigiaron tanto por temas de corrupción y por temas de clientelismo político que surgió el populismo. Y así ha sucedido en muchas otras democracias del mundo. Chile también ha tenido ciertas zonas populistas antes en su historia, para que las vamos a recordar ahora. En otro programa podemos hacer un repaso completo de las zonas populistas, pero los populismos son muy peligrosos, y yo creo que en Chile, si nosotros no revitalizamos el papel de los partidos políticos, podemos fácilmente caer en un populismo. Los partidos políticos son necesarios, que nadie se engañe. Es lamentable que están en el lugar donde están ahora, y a veces por culpa de ellos mismos, pero tienen que ser de alguna u otra forma fortalecidos, y aquí ven el liderazgo que tienen que tener las personas que dirigen esos partidos políticos o que representan esos partidos políticos, para poder sacarlos del hoyo en que están y poder que realmente sean un agente potenciador de la democracia. Y termino con lo siguiente, estimado Manolo. El tema de la democracia y el tema del fortalecimiento de la misma, yo creo que pasa también por un tema de generosidad. Aquí ya tenemos que terminar los cálculos pequeños, si salgo en la próxima elección, si no salgo hago esto o lo otro, qué sé yo. O sea, esa calculadora pequeña, esa falta de generosidad, con esto me refiero por favor a todas las personas, ¿no? Transversalmente, sí. Yo creo que ya está bueno. Tenemos gente que está en el Parlamento desde el año 90, desde el principio de la primera parte de la década de los 90, gente que está en los parlamentos. Hay un senador de apellido Pérez, que de repente lo veo, que ella es una persona de tener acciones en el edificio del Congreso, ¿no? Pero, y así muchos otros, por favor, muchos otros. O sea, el tema, yo creo que el recambio en la democracia oxigena, como dice Cristiano. Y si no, se empieza a acuñar la teoría fuerte, y por favor, eso está presente en los jóvenes. Yo hago clases y tengo interacción con jóvenes. Tengo hijas que tienen menos de 20 años. Tengo parientes que tienen hijos en esa edad. Y el concepto o la frase que se empieza a acuñar es que se vayan todos. Sí. Y eso es muy sintomático. Aparecieron nuevos conceptos, Cristian, fíjate, mira, que se vayan todos, populismo. El profesor Esquela, en una de sus entrevistas, también decía de que estos fenómenos que están ocurriendo, donde hay poca representatividad, donde se generan estos estallidos sociales o estos despertares ciudadanos de alguna otra forma, como quiera llamársele, generan un espacio propicio para que efectivamente aparezca el populismo, con todo el daño que puede generar para el ejercicio, ¿cierto?, de la institucionalidad de un país. No, tiene el caso de Alemania, sí, de Hitler, ¿no? Sí. Un gran populista. Exactamente. Y bueno, Mussolini, gran populista. Exactamente. Y el populismo inevitablemente termina cayendo en dictadura, en totalitarismo, porque no concibe, no entiende el debate de ideas, no le gustan los partidos políticos, es antipartido político,
y le gusta a la gente o no, los partidos políticos son los que aportan las ideas y el debate y además las reglas de convivencia, porque si no serían las reglas de pelea y se terminaría imponiendo el que más grita o el que más daño hace o el que más coacción puede ejercer sobre otras personas. La idea de la democracia es que todos pensemos lo mismo en la urna con un voto, pero los partidos políticos son los que aportan las ideas y los candidatos que exponen esas ideas. Y aportan la representatividad también de esas ideas que vienen seguramente asociadas a grupos de personas que creen en esos mismos fenómenos, lo que pasa que el problema, en esos mismos valores. Lo que pasa es que el problema es que a los partidos se le han acabado la idea hace rato, porque siguen discutiendo ideas de un mundo que ya no existe. El mundo del capitalismo y el comunismo dejó de existir después del 90. Hoy día hay otro mundo, con otras disconformidades, con otra dicotomía, donde el tema ambiental es importante, donde el tema de igualdad de derechos de género es importante, los derechos humanos, donde los derechos humanos es importante en general, donde el tema laboral tiene otro prisma ya, y un sinnúmero de cuestiones más que significan al final que el ciudadano quiere estar un poco más empoderado de la toma de decisiones y no quiere estar tan alejado, quiere participar efectivamente, quiere que se le respete, quiere ser un ente informado. Pero los partidos políticos aquí efectivamente lo que debiesen cambiar el prisma o el rumbo es hacia partir por ellos mismos, ejercer una mayor educación cívica a sus militantes y encantar a otras personas también para que vayan llenando la fila de los partidos. La mejor muestra de que efectivamente la ciudadanía quiere participar es esta representación que se genera en las marchas pacíficas, ¿cierto? Donde se dan a conocer, donde aparece todo este público, ¿cierto? Que es lo que está detrás de toda esta cantidad de demandas que durante muchos años, que no tienen que ver con 30 pesos, sino que con años de ejercicio del poder, ¿cierto?, encapsulado en ciertas élites. Y marchas que ningún partido ha convocado, porque si lo hubiese convocado un partido te aseguro que no llega nadie. Exactamente, entonces yo creo que a partir de marzo empezamos a transitar, ¿cierto?, en una escena, en función del nombre que tiene nuestro programa, Escenario Social, en una escena donde vamos a ir viendo cómo efectivamente cómo los partidos de alguna otra forma son capaces de reencantar para ir revirtiendo este bajo porcentaje que tienen en las encuestas, y que de alguna otra manera eso le dé también viabilidad a los procesos, porque sin duda de que de manera acéfala los movimientos tampoco van a conseguir mucho, y en forma acéfala también es un escenario propicio para que aparezca el populismo. Cerramos con dos conceptos, un concepto cada uno, por favor, Alfredo, antes de irnos. Bueno, el concepto que podemos ser recurrente, pero yo creo, no a la violencia, no a la gente que no tiene propuesta y busca solamente la destrucción, y más y mejor democracia para mi país, que es lo que realmente necesita para salir adelante. Muy bien. Cristian. El debate de ideas no nos hace enemigos. De hecho, si todos piensan lo mismo, significa que hay alguien que no está pensando. Hay que debatir la idea, no en forma tan apasionada como a convertirse en enemigos. Podemos ser adversarios políticos, pero finalmente tiene que haber y primar la amistad cívica. Muy bien, amigos, Escenario Social. Hemos tenido la oportunidad nuevamente de debatir conceptos, de debatir ideas y aportarlas para que efectivamente la gente que nos escuche, que nos sigue, pueda tener conceptos, ¿cierto?, para poder seguir discutiendo esto en sus casas, en sus trabajos, en fin. Escenario Social, gracias por acompañarnos. Polar Comunicaciones, como siempre, dándonos el espacio para que nosotros podamos desarrollar nuestra actividad. Un privilegio. Gracias Alfredo, gracias Cristian. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao, nos vemos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.